Muy bien, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema de el efecto Doppler. Estábamos viendo una fuente acercándose. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando una fuente se aleja. Veamos aquí. Si tenemos la fuente aquí en este punto verde y emite una onda, entonces la cresta de la onda va a llegar a este punto al observador en un tiempo t, ¿verdad? Un tiempo t que es igual al periodo. Entonces este es el observador, esta es la fuente, y el tiempo que tarda una onda en llegar desde la fuente al observador es el tiempo t, ¿verdad? Que lo voy a poner aquí. Ese tiempo t coincide con la longitud de onda, ¿verdad? Que sería la coordenada espacial que pasa entre este punto y este. Ahora, ¿qué pasa cuando la fuente se está moviendo? Bueno, sucede que si en el tiempo t ya ha llegado esta nueva cresta al observador, y en este mismo tiempo t esta fuente se ha movido hacia atrás una distancia d, sucede que justo en ese punto va a surgir una nueva cresta, pero esa nueva cresta va a surgir una distancia d atrás, ¿verdad? Porque recordemos que cada tiempo t se produce un nuevo ciclo, ¿verdad? Entonces, en este caso, sucede que la nueva configuración del sistema hace que la distancia nueva entre el observador y la fuente sea diferente, sea en este caso una lambda prima. Entonces básicamente se ha cambiado la longitud de onda de esta señal, ¿verdad? ¿Y cómo se ha cambiado? Bueno, simplemente se ha aumentado por esta distancia d, que la fuente se ha movido hacia atrás. Entonces, ¿cuánto es esa distancia d? Es simplemente la velocidad de la fuente por el tiempo, y estamos hablando de que tomamos un tiempo igual al periodo, entonces sería tiempo t. Pero el periodo, recordando las fórmulas sobre esto de las ondas, resulta que el periodo tiene una relación con la velocidad del sonido y la longitud de la onda. Entonces podemos hacer una sustitución y decir, bueno, el periodo es realmente la longitud de onda entre la velocidad del sonido en el medio. Entonces de esta manera tenemos una expresión que nos va a servir mucho más, ¿verdad? Así. Entonces es simplemente, esta distancia es simplemente una proporción entre las velocidades. ¿Por qué? Porque si esta fuente se estuviera moviendo hacia atrás a la misma velocidad del sonido, ¿qué pasaría? Pues pasaría que la distancia d sería igual a la longitud de onda, ¿verdad? Sería, en vez de esta, tendríamos dos longitudes de onda aquí, y la nueva longitud de onda sería dos veces la longitud de onda inicial, ¿verdad? Eso es como un ejemplo, ¿verdad? Mientras que si la velocidad de la fuente es cero, ¿qué pasa? Simplemente no hay distancia d, esto es nulo, y entonces la nueva longitud de onda es igual a la longitud de onda anterior. Entonces ahí comprobamos que está bien hecho el análisis. Ahora, esta nueva longitud de onda es simplemente la longitud de onda inicial más la distancia d, ¿verdad? Pero esta d la sustituimos por esto que está acá y tendríamos lambda más lambda de esta manera, ¿verdad? E incluso lo podemos le podemos sacar el factor común, y entonces nos quedaría que la nueva longitud de onda es igual a la longitud de onda inicial por 1 más la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido.
E incluso hay una forma alternativa de expresar esto, y es, si nosotros multiplicamos por c y dividimos entre c, es decir, entre la velocidad del sonido, nos queda una expresión más interesante. Veamos, nos quedaría esto. Ya van a ver que esta expresión nos va a servir de mucho más adelante, ¿verdad? Entonces tenemos una expresión para la nueva longitud de onda. Ahora, la frecuencia, la nueva frecuencia a partir de esta nueva longitud de onda sería la siguiente. Tendríamos, lo voy a expresar desde acá. Entonces tendríamos esa nueva frecuencia sería igual a la velocidad del sonido entre la longitud de onda nueva, ¿verdad? Recordemos que para el caso en el cual la fuente se mueve, la velocidad del sonido se mantiene la misma. ¿Por qué? Porque esta es la velocidad del sonido respecto al observador, y eso no cambia. Siempre el sonido se mueve igual con respecto a este sujeto que está estacionario, ¿verdad? Entonces lo que cambia es la longitud de onda. Entonces vamos a hacer esta sustitución aquí. Tendríamos esto, lo ponemos aquí abajo y diríamos, bien, tendríamos C, vamos a poner la C aquí, entre esto de acá. Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos una C dividiendo. Entonces esa C que está dividiendo al denominador es equivalente a que esté multiplicando al numerador, ¿verdad? Entonces en realidad esta C que está dividiendo pasa a multiplicar, y entonces tendríamos una C cuadrada. O lo voy a hacer un poquito más claro, solamente lo voy a poner aquí, C por C, ¿verdad? Y entonces solo pongo el resto de la expresión. Entonces tendríamos, a ver, creo que sería lambda C más la velocidad de la fuente. Entonces aquí ya vamos viendo nosotros algo. Esto de aquí, C entre lambda, es básicamente una frecuencia. Es la frecuencia inicial, la frecuencia antes de, sin considerar el movimiento de la fuente. Entonces esto es una frecuencia y solo nos quedaría esto. De tal manera que la expresión final sería, la voy a poner aquí, igual a la frecuencia nueva sería igual a la frecuencia original por C entre C más la velocidad de la fuente. Entonces nosotros vemos que tiene sentido. ¿Por qué? Entre mayor sea la velocidad de la fuente, ¿qué va a pasar? Más se divide. Y al dividirse más, se disminuye la frecuencia, ¿verdad? O sea que al disminuirse esta frecuencia, es algo más dilatado, la longitud de onda aumenta, ¿verdad? Entonces tiene sentido, ¿verdad? Se va alejando la fuente, entonces voy escuchando los sonidos más graves. Tiene sentido contrario a si la fuente fuera acercándose. Entonces al acercarse la fuente hace que el numerador sea más pequeño, va dividiendo entre algo menor y menor y menor, de tal manera que se acorta la frecuencia, y de esa manera, al acortarse la frecuencia, sucede que los sonidos se escuchan más agudos. Entonces esto es una conclusión que ustedes pueden ver más clara aquí, ¿verdad? Cuando la fuente se va alejando, y cuando la fuente se va acercando, como lo vemos en el otro video, simplemente cambia el signo, ¿verdad? Entonces esto es para tener en cuenta. Cuando es la fuente la que se mueve, lo que cambia entonces es la longitud de onda. Ya vamos a ver que cuando se mueve
el observador lo que cambia es la velocidad del sonido. Entonces, esto es muy importante considerar. Y como tarea, les dejo a ustedes que saquen el nuevo periodo para los dos, tanto para la fuente alejándose como para la fuente acercándose. Saquen el nuevo periodo de la misma manera como lo hicimos nosotros, a partir de la ilustración y de las expresiones, de estas expresiones que ya tenemos. Gracias.